Así que el tema de hoy es la muerte pública de Jesús, pero parte 2. Les recomiendo que si no escuchó la predicación del día de ayer, ahí quedó grabada en la página del Facebook de la iglesia, para que ustedes retomen todo esto, ya que cada parte es vital entenderlo y profundizar en las Santas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como ustedes saben, antes de su muerte, antes de su resurrección, en ese último día en el cual estuvo con sus discípulos en ese aposento y tomando lo que los judíos llaman la Pascua y lo que ahí mismo instituye para nosotros como iglesia, que es la Santa Cena, Él se dirige al huerto de Getsemaní. En esa noche sale hacia el huerto donde habría de orar. Tuvo que pasar el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón es una franja que dividía la parte norte de la ciudad, es una especie de bajada de agua o de arroyo. Así que, hermanos, Él toma esa dirección con sus discípulos, pero no todos iban con Él. Recuerden que Judas agarra y toma la dirección hacia la casa del sumo sacerdote Anás. Hermanos, Judas, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, se había puesto de acuerdo en un complot con los principales sacerdotes y fariseos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en esa noche le dice a Judas: lo que haces ser, hazlo pronto. Así que él tiene esta segunda entrevista con los fariseos, con la guardia del templo. La guardia del templo, hermanos, era un pequeño destacamento de levitas, de sacerdotes. Ellos se encargaban de guardar el orden y de mantener la administración también del lugar en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Eran bastantes personas, porque en ese tiempo podían llegar varios miles de judíos de todas las provincias cercanas y lejanas para poder atender al llamado de guardar la fiesta de la Pascua. La guardia del templo, hermanos, también se encargó de este arresto, el arresto para con nuestro Señor Jesucristo. Los soldados romanos también fue una comitiva de ellos, pero ellos no iban a intervenir en el arresto porque se trataba de una situación propia del pueblo judío. Solamente estaban ahí si era necesario, si se presentaba alguna situación de rebelión. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se vio envuelto de una turba antes de Él ser encarcelado y llevado a juicio. Así fue llevado a la casa de Anás. Anás, suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en ese momento. Pero sin embargo, Anás tenía una gran influencia sobre todo el Sanedrín. Algunos piensan que quien tenía el poder era Anás. Él fue el instigador precisamente de la conspiración para arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús tuvo que recorrer, hermanos, el mismo camino que había recorrido Judas, desde la casa de Anás hasta que llegó al huerto y le besó. Nuestro Señor Jesucristo ya viene de regreso, ya viene atado de manos, ya viene resguardecido de toda esta comitiva y estas guardias. Y, hermanos, en ese momento en la casa de Anás Él sería interrogado. Y el primer golpe le es dado en el rostro. Dice en Juan 18:19, la palabra de Dios así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Este proceso fue un proceso cruel en la vida de nuestro Señor. Fue sometido precisamente a los golpes.
El día de ayer estábamos hablando acerca de que la muerte pública de nuestro Señor Jesucristo fue vergonzosa. Y en esta tarde hablaremos acerca de que la muerte pública de nuestro Señor Jesucristo fue dolorosa. Y empezando por este primer golpe. Y hermanos, aquí este siervo revela su ignorancia, al igual que los fariseos. La ignorancia de quién está parado enfrente de quién y quién es el que lo está oyendo también. Es decir, el sumo sacerdote confronta a que nuestra palabra de Dios, la Biblia, lo identifica como rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Ellos en el futuro tendrán que presentarse delante del trono de Dios y estar confrontando a aquel a cual golpeó en la mejilla. Yo me pregunto, ¿cómo contestarán ante tales osadías de haber golpeado al Hijo de Dios? ¿Cómo podrá justificarse quienes la bofetearon y golpearon durante todo ese trance cruel de martirio? Y además cobardemente, porque nuestro Señor Jesucristo fue de forma humilde y se entregó de forma humilde. Pero a partir de ahí, a partir de ese proceso en la casa de Anás y después enviado a la casa de Caifás, las escenas se agravan y el castigo físico va en aumento sin parar hasta que su cuerpo muerto quede colgado en la cruz. Hermanos, aunque la ciencia y la fe muchas veces tienden a no considerar temas que puedan ser afines, la realidad es que hay muchas cosas que podemos también aprender y que pueden también inclusive ser sopesadas a la luz de la ciencia. Y hay un evento en la historia que no puede negarse, el evento de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Creyentes y no creyentes, ambos saben que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Y es que Jesús, hermanos, para todas las personas y todas las culturas existió. Lo marcan los libros de historia, lo marcan los testimonios de todas las personas que a través de los siglos se han quedado plasmadas, ya sea en libros o también ya sea en vidas transformadas. El verdadero creyente, hermanos, creemos y sostenemos que Dios fue encarnado. Pero para el incrédulo quizás solamente fue un hombre común y corriente, pero aquí estuvo y que murió inclusive por sus ideales. Pero sea considerado por cualquiera de estos dos puntos, hermanos, estos dos puntos de vista, ambos coinciden en que lo que le sucedió a Jesucristo en esos últimos días fue verdad y que humanamente fue sometido a los tormentos físicos y por consiguiente se pueden evaluar desde la perspectiva médica o de la ciencia y también de la fe o de la religión. Esto, hermanos, va en conjunto. Así que, hermanos, empezaremos a analizar su muerte pública dolorosa. Primero, fue públicamente dolorosa porque la azotaron cruelmente. Vayamos a Mateo, capítulo número 26, del 57 al 68. Mateo 26, del 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas
si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? El versículo 67 nos habla precisamente de este proceso de dolor. Dice que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon. Apenas los guardias, aquí en este momento, aquí en la casa de Anás, apenas terminó ese juicio, que es un juicio totalmente injusto, y eso lo veremos el día de mañana. Los guardias vieron la oportunidad para golpearlo. El pretexto que ellos habían considerado como una blasfemia era que él se hacía llamar el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Así que se arrojaron sobre él con furor, como una jauría ante su presa, una agresión tumultuosa, hermanos, con golpes e insultos. El puño cerrado de cada uno se estrellaba contra ese hermoso rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo, cuando entra a la casa de Anás, no sale igual, sale golpeado, sale lastimado, adolorido por los golpes que recibió. La invención malévola de la mente humana le llevó a esa combinación de crueldad y de burla, porque mientras le golpeaban, se burlaban de él y le escupían, tratando no solamente de avergonzarlo, sino hacerlo sentir quizás el mayor de los desastres en el ámbito emocional, sentirse totalmente derrotado. Hermanos, ese es el desahogo de la ira de los hombres que tuvieron delante de Dios. Es una actitud fanática de exterminar y de destruir. El consejo de los principales sacerdotes y de los ancianos pensaba que si el castigo era ejemplar, esa nueva doctrina, la cual nuestro Señor Jesucristo le había enseñado a sus discípulos, se exterminaría o desaparecería con el tiempo, causado precisamente por el miedo de pasar lo mismo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús lo había advertido así en un poco de tiempo atrás, algunas horas atrás. Inclusive en el Evangelio también de Juan se menciona que fue en el proceso mismo de su muerte, llevando su cruz al Gólgota, cuando dice: si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Esto, hermanos, en otras palabras quiere decir, nuestro Señor Jesucristo dice: si esto yo lo he de pasar, ustedes serán objeto también de una persecución futura. Si a mí, que soy el autor y el rey de todos los hombres y el creador, el hombre se atreve a levantar su mano contra el Hijo de Dios, ¿qué no más harán contra aquellos que son sus seguidores? Esto, hermanos, que ocurrió, desanimó por un tiempo a todos sus discípulos, 40 días para ser preciso, después de su resurrección, ya que ellos al principio se huyeron y se escondieron, y solamente se hicieron presentes cuando fue llevado a su sepultura, y quizás no todos. Pero, hermanos, posteriormente, toda duda fue contestada por nuestro Señor. Una vez resucitado, va a ellos, se les habla acerca precisamente de la encomienda del Evangelio, y que el Espíritu Santo estaría con ellos y les infundiría poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta el último de la tierra. Así que toda cobardía, hermanos, que ellos tuvieron se convirtió en valor hasta el último de los días de cada uno de sus apóstoles. También, hermanos, fue públicamente dolorosa porque le martirizaron con golpes y lastimaron sus sienes. En este pequeño pasaje que acabamos de leer se menciona
que le golpeaban y le injuriaban. Pero hermanos, eso solamente fue el comienzo. Jesús hubo de pasar primero por el juicio del Sanedrín. Ahora lo haría frente al juicio de Pilato. Un gobernante, hermanos, puesto en ese momento para guardar el orden en la fiesta de la Pascua. Un gobernante que por la historia sabemos que era brutal y era cruel, y además obstinado y terco, pero de muy poco carácter. Lo podemos ver durante el juicio. Él trató de liberar a Jesús por lo menos 3 veces, y sin embargo las 3 veces cedió ante la presión de los judíos. Él tuvo la oportunidad de dejar libre a Jesús y no lo hizo. Un hombre que disimulaba su falta de carácter a base de infundir terror a sus adversarios. Gracias a su posición de Pilato, él podía hacer ciertas cosas, pero lo que no podía hacer es estar en contra del gobierno o del Imperio Romano y de César. Así que cuando es cuestionado por los judíos que si es amigo más de Jesús que del César, entonces él se ve presionado y manipulado de tal forma que entrega al Señor Jesucristo a la cruz. Y esto nos habla de un hombre débil, pero con autoridad. Y cuando sucede esta conjugación o esta combinación de elementos, muy seguramente son hombres que caen en toda clase de injusticias. Vayamos a Juan capítulo 19 del 1 al 11 para entender un poco más acerca del proceso doloroso de Jesús. Juan 19 del 1 al 11. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Hermanos, aquí está el juicio delante de Pilato. Quizás va a ser el proceso más cruel después de la muerte en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo solamente se nos dice que Pilato le azotó. Esto, hermanos, nos hace pensar que fue de Pilato la decisión de llevarlo precisamente a estos azotes, como una forma de persuadir a los judíos y decirles que el castigo era suficiente, que no veía algo digno de muerte, pero lo iba a castigar simplemente como una situación de reprensión. Hermanos, en realidad, la palabra de Dios nos muestra que Pilato era una persona débil. Dice la palabra de Dios que tuvo gran miedo. Este gobernante solamente fue un instrumento para llevar a cabo los planes que el pueblo se había propuesto. Pero hermanos, también debemos entender que la omnisciencia de Dios, en su eterna sabiduría, todo esto estaba controlado bajo lo que Él requería para poder darnos a nosotros los hombres salvación y vida eterna a través del sacrificio integral, el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Se le dieron 39 azotes, es lo que se piensa, porque era
el número justo de azotes que se le daba a una persona para no llevarlo a la muerte. Estos deberían de ser suficientes, aparentemente. El látigo que se utilizó era un látigo con un mango corto, hermanos, con tiras de cuero y en sus puntas pedazos de hueso o metal. A estos pedazos de hueso o metal se les llamaba escorpiones. Es decir, ahí nos da a nosotros, a través de ese nombre, una idea cómo eran terminados precisamente estas puntas, de tal forma que simplemente desgarraban la piel. Déjenme leerles esto. La ciencia médica determina hipotéticamente, porque obviamente no tenían los mismos adelantos médicos en ese tiempo, pero hipotéticamente llevando lo que sucedió en el cuerpo de Cristo y si sucediera en un cuerpo en nuestra época, ¿qué es lo que sucedería? Pues un castigo así, hermanos, hablaría acerca de desgarres de piel e inclusive desgarrar a los propios músculos, produciendo pérdida de sangre y abundantemente, porque se enterraba y se incrustaba precisamente en la piel. Y los primeros golpes quizás a lo que hacían era hacer rasguños, pero posteriormente, conforme más se daban los golpes, más profundamente se afianzaban esas puntas de metal o de hueso de tal forma que podían desprender trozos de carne. Así que por lo que se ve y se sabe médicamente, estas condiciones le podrían llevar a una persona a una muerte evidente, aún sin llegar a la cruz. Y esto se le da el nombre de un shock hipovolémico. ¿Qué quiere decir? Que es un shock por la pérdida de sangre. Y esto fue precisamente lo que ocurrió en la cruz, dándole muerte a nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, en este mismo capítulo nos habla precisamente de que se le daban bofetadas, le daban constantemente bofetadas. Piensen en la bofetada o en el golpe en el rostro de un soldado entrenado, el cual podía imponer toda su fuerza y todo su impulso para que esto cause estragos en el rostro o en el cuerpo. Así que, hermanos, el dolor que nuestro Señor Jesucristo sufrió era un dolor sin igual. Miren, quizás haya habido en las manos de aquellos soldados alguien que merecía este tipo de pena, pero hay algo importante que los soldados deberían de haber notado con nuestro Señor Jesucristo, es que en la forma de hablar de nuestro Señor no era la forma de hablar de los malhechores y de aquellos que habían sido quizás llevados a un juicio similar anteriormente. De hecho, nuestro Señor Jesucristo se guardó precisamente de hablar. Él no se defendió verbalmente contra sus verdugos. Seguramente los soldados sabían que al golpear a una persona por cualquier castigo maldecía y los maldecía a ellos. Pero de nuestro Señor Jesucristo no salió ni una palabra condenatoria para con ellos. Así que, hermanos, hasta este punto vemos que el sufrimiento va en aumento. Pero también fue públicamente doloroso porque le hicieron cargar su cruz. En Juan 19, 17, ahí lo tienen ustedes este pasaje, dice así: y él, refiriéndose a Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un proceso. Desde la casa de Anás es golpeado. Lo he referido, no salió igual, salió lastimado evidentemente. Después de eso voltea y con su mirada tierna ve a Pedro, quien la había negado 3 veces, y Pedro sale desconsolado y llora. Pero en ese recorrido todavía hubo que llegar precisamente con Pilato, y después de eso dejarlo en las manos de los soldados y le siguieron golpeando y burlándose de él, como lo vimos el día de ayer. La vergüenza a la cual lo exhibieron es profunda, pero en este momento estamos tocando el punto del dolor físico. Así que después lo golpean con estos látigos y le siguen con saña atentando sobre su cuerpo, con una corona de espinas que le perfora las sienes. Hermanos, aquí en Juan 19, 17 se nos narra que después de haber pasado todo este proceso, y Pilato dándole la opción al pueblo de soltar a una persona encarcelada,
a un cautivo de su propio gobierno, como una muestra, quizás vamos a decirlo así, de compasión hacia los judíos, era tradición que soltaran a un preso. Y ponen la opción entre Barrabás y Jesús. Barrabás, acusado de sedición y de asesinato, sin lugar a dudas era un hombre malo, y sin lugar a dudas era un enemigo del imperio. Sin embargo, el pueblo hostigado por los principales fariseos, los ancianos, los saduceos, todos en conjunto piden a Barrabás. La vida de una persona injusta, y nuestro Señor, que es todo justicia, es tomado entonces como el digno de muerte. Entonces, después de eso, Pilato va, se lava las manos como una señal de una presunta inocencia de su parte, pero sin embargo, hermanos, todo apunta a que también fue igual de culpable, porque él tuvo en sus manos precisamente la vida de nuestro Señor. Y allí en ese pasaje donde acabamos de leer los versículos anteriores en Juan 19, le pregunta a Jesús: ¿de dónde eres? Era evidente, hermanos, que él ya sabía, por lo menos territorialmente, de dónde era Jesús, porque después lo manda con Herodes, porque era Galileo, y Herodes era el encargado precisamente de ese territorio de Galilea. Y hermanos, la pregunta dijo que más bien iba dirigida precisamente al sentido de su reinado, porque Jesucristo le dice y habla acerca de esto, y dice él que no se le ha dado a Pilato ninguna autoridad, toda la autoridad le ha sido dada del cielo. Porque Pilato, con cierta fanfarronería, le dice: yo tengo el poder de soltarte. Entonces Jesucristo, en esa hermosa, ¿verdad?, sabiduría que él tiene, le dice: tú no tienes autoridad solamente si se te confirió de arriba. Yo creo que Pilato se preguntó: ¿con quién me estoy metiendo? Alguien que viene de arriba, era lógico que pensara que alguien que viene de los cielos. Esa no fue una confesión de él para salvación, simplemente le infundió todavía más y más temor. Así que una vez que da la orden, es llevado por una guardia de soldados, seguido de la guardia de los fariseos, la guardia del templo, y camina rumbo al Gólgota. Por la palabra de Dios sabemos que no hizo el recorrido él solo. Esta cruz, algunos piensan que era entre 100 y 120 kilos. Y piensen un poco esto. Es lógico que cuando se cargaba, se tenía que llevar arrastrando el peso de la cruz. No era posible que una persona, inclusive sana y con buena fuerza física, aguantara en vilo tal peso. Simplemente lo arrastraba. Así que pueden imaginarse cómo en esas calles nuestro Señor Jesucristo, al salir precisamente del lugar donde fue juzgado, con la poca fuerza que le quedaba, arrastraba el madero. Pero sin embargo también sabemos que ahí se encontraron a un hombre llamado Simón de Cirene, al cual hice referencia el día de ayer. Y este fue puesto para ayudarle, para que ese trayecto en donde él cargó su cruz, ese trayecto donde Simón de Cirene pudo ayudar a Jesús, ya no fuese una tortura adicional sobre su propia espalda. Piensen en esto: una espalda desgarrada, lastimada, herida, quizás partes ya sangrando y quizás partes donde ya se había detenido precisamente esta fluidez de sangre, pero sin embargo el madero sobre su espalda le torturaba, le llevaba a sentir dolor. Su aspereza del madero era un horrible instrumento de tortura y de muerte. La fuerza que Jesús tenía, la fuerza que se salía de él, era en obediencia de su Padre. Se demandaba él a sí mismo cumplir todo el proceso de sacrificio. Es la fuerza de su obediencia hacia su Padre y de su amor por nosotros. Dice en Isaías que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de obediencia y amor. 4. Fue públicamente dolorosa porque fue puesto en la cruz. Es decir, fue colgado, fue puesto como un escenario de burla
un show para los que le miraban, para muchos de ellos quizás. Otros sí lamentaban quizás sus muertes, pero por el miedo de pasar un proceso igual, o ser lastimados, o ponerse en peligro y en riesgo, no abrieron ellos su boca para tratar de defender a Jesús. En Lucas 23:33, vayan conmigo, nos habla precisamente de este proceso. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados romanos, al llegar ahí, a ese lugar de la Calavera o Gólgota, históricamente se piensa que es una loma, está muy cercano al Monte de los Olivos, en el huerto donde después sería sepultado en una tumba nueva. Tenía, y se hace referencia, que parece ser un cráneo humano, da cierta similitud. Quizás ese fue el nombre que se le asignó precisamente por la forma en que tienen quizás esas rocas. Y también podemos pensar que no probablemente haya sido en la cúspide, sino a lo mejor cerca o al lado, de tal forma que ese monte servía precisamente como un referente para crucificar a alguien, castigarlo fuera de la ciudad. Así que los soldados romanos colgaron a Jesús. Piensen en la escena: una cruz puesta en el piso y nuestro Señor Jesucristo sobre ella, y los clavos, estos crueles clavos, quizás de uno o dos golpes, atravesando precisamente sus manos o sus muñecas. Y después también sus pies. De tal forma que cuando levantaban la cruz, producía un enorme dolor, porque su cuerpo suspendido producía un agudo sufrimiento. Cada esto en sus extremidades, hermanos. La pérdida de sangre hacía que su cuerpo deshidratado colapsara en dolorosas calambres musculares. Esto es lo que sucede. Él había perdido grandes cantidades de componentes en la sangre, ¿verdad? El potasio y todos los componentes que nos ayudan a nosotros a tener un equilibrio en nuestros músculos, él los había perdido. Así que le producía dolores y calambres extremos. Y además los clavos se colocaban, algunos piensan, entre los huesos que tenemos antes de llegar a la muñeca. Estos huesos se le conocen como el radio y el cúbito. Dejan un espacio entre ambos y probablemente ahí atravesaron los clavos para poder sostener el peso total del cuerpo. Hermanos, no se hacía un examen para poder decir que atravesaran sin dolor, tampoco se les anestesiaba. Pasaban y desgarraban tendones, lastimaban venas. Toda la articulación de las manos quedaba precisamente adolorida en extremo. Y no solamente esto, hermanos, no solamente desgarraba y perforaba, sino el cuerpo suspendido en el aire producía una asfixia terrible por la presión que se ejercía en los pulmones. Era tan terrible, hermanos, ese martirio, que muchos condenados preferían morir huyendo que llegar a la cruz. La persona en una posición como la cual tuvo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz debería hacer constantes esfuerzos para elevarse un poco. Es decir, piensen en esto: sus pies están clavados en la parte inferior, sus brazos están clavados en esta posición y su cuerpo totalmente desvanecido, lo que hace que la caja torácica se vea comprimida. El esternón y los músculos intercostales oprimen severamente a los pulmones de tal forma que no se respira. Entonces, durante el proceso de la muerte en la cruz, lo que nuestro Señor Jesucristo podía llegar a hacer con la poca fuerza que le quedaba es tratar de impulsarse un poco para tomar un poco de aire y llenar esto, pero cuando lo hacía le producía un dolor terrible. El liberar la presión del diafragma, hermanos, la falta de oxígeno
le llevó todavía a otro tipo de padecimientos que médicamente se pueden saber. Los médicos, ¿verdad?, pueden decir que nuestro Señor Jesucristo, hipotéticamente, porque esto sucede con personas que han sido también inclusive lastimadas o se encuentran en un accidente con falta de aire, con falta de oxígeno, lo único que se produce en la sangre es precisamente dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono acidifica la sangre. Dice aquí un médico que seguramente también colapsaron sus riñones y el hígado, y las heridas producían un dolor brutal. El castigo infligido produjo su muerte, hermanos. Se ha hecho hipótesis de cuál fue precisamente la causa de su muerte. Pero médicamente hablando, y en base a las referencias escriturales, a las referencias bíblicas, se puede determinar que el dióxido de carbono en la sangre probablemente produjo coágulos que lo llevaron precisamente a un infarto masivo. Recuerden que lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo es que muere antes de los ladrones. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una referencia con respecto a que los soldados informan a Pilato que ya había muerto. Y entonces Pilato envía a los soldados para cerciorarse de eso, para asegurarse. Y dice que los soldados, viéndolo ya muerto, lo atraviesan con una lanza a su costado hasta llegar al corazón. Era parte de tener una cierta compasión por los ejecutados, romperle las piernas. Y al romperle las piernas aceleraban la muerte del que estaba ahí crucificado. Pero con nuestro Señor Jesucristo no sucedió. Probablemente con los otros ladrones sí, pero con nuestro Señor Jesucristo no sucedió, en cumplimiento de una profecía de que no sería roto hueso alguno de nuestro Señor. Así que, hermanos, la combinación de la asfixia que sentía y ese dióxido de carbono en la sangre probablemente le llevó a tener un colapso cardíaco. El cuerpo castigado de Jesús y la insuficiencia cardíaca pueden alterar las presiones del corazón, y esto nos da una respuesta por el cual, cuando es atravesado con la lanza, sale agua y sangre. Muy posiblemente lo que sucedió es que el agua se contuvo allí en el pericardio, en esa membrana que separa precisamente las cavidades del corazón, y al atravesarla, pues sale de esa herida ambos elementos. La causa de la muerte de Jesús, hermanos, aunque médicamente hablando se puede determinar así, espiritualmente hablando va más allá. La causa de la muerte de Jesús tiene que ver precisamente con el cumplimiento de pagar y expiar el pecado del hombre. En Isaías 50, del 5 al 7, vayan conmigo, se habla acerca de los sufrimientos de este varón de dolores. Isaías 50, del 5 al 7. Como si nuestro Señor Jesucristo hablara ahí en esa profecía que hace Isaías, como si sus palabras saliesen de la boca del profeta, quedasen plasmadas. Dice así: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, no me volví atrás. De mi cuerpo, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Es decir, ¿de qué escupitajos? Miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue martirizado en su rostro, como lo dice aquí este pasaje. Golpeado, pero también le tomaban de la barba y se la arrancaban. Yo me imagino las manos de los soldados con la barba de nuestro Señor después de haberla desprendido, todavía con rastros de sangre. Así que, hermanos, Jesús no fue desobediente a la voluntad de su Padre. Dice que ahí Él abrió el oído y no fue rebelde. Él continuó hasta la cruz. Abrió su oído y no hubo ningún acto de queja y de rebeldía. Fue con contentamiento, sabiendo que su Padre también lo estaba. Recuerden las palabras de nuestro Señor, las palabras de su Padre hacia nuestro Señor, cuando allí, ¿verdad?, en la transfiguración le dice: es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Nuestro Señor agradaba en su vida física
a la voluntad que se había dispuesto por el Padre. Hermanos, Él dio sus espaldas a los heridores, sus mejillas a los que jalaban y arrancaban su barba. Sus heridores dejaban grandes heridas y carne mayugada con sus golpes. Hermanos, Él no escondió su rostro de las injurias. Recibió precisamente esto. En este versículo que acabamos de leer, dice el versículo 7, Isaías 57, porque Jehová el Señor me ayudará. Eso es lo que sentía Jesús en la cruz, a pesar de que después dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al ver su Padre la carga del pecado, precisamente en el sacrificio de su Hijo. Pero dice, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. ¿Qué es esto de que puso su rostro como un pedernal? Es decir, Él se demudó de tal forma que no emitió queja, como cordero fue llevado al matadero. Él, todo el valor que se puede presentar en un hombre, el cual podría defenderse por medio de las huestes de ángeles, podría acabar con los que lo violentaban, podría acabar con sus adversarios solamente con su palabra. Él por amor guardó silencio. Él puso su rostro duro y decidido a sufrir todo lo que para nosotros sería insufrible. Querían causarle terror sin lugar a dudas y que se retractara de sus palabras de que es el verdadero Hijo de Dios. Pero eso, hermanos, era imposible. El Hijo de Dios no mentiría para salir del paso. Y ningún creyente verdadero lo haría en el futuro. Todos estarían dispuestos a morir por Jesús. Hermanos, como conclusión, piensen lo siguiente. Y si hay alguien, ¿verdad?, que está escuchando este mensaje y no había conocido acerca precisamente del sufrimiento de Jesús en la cruz, yo le invito a pensar qué tan necesario fue que nuestro Señor Jesucristo muriera de esa forma. Una vez que le entregó su vida, ya no hay más expiación. Ya no habría, por parte de nuestro Señor Jesucristo, de forma personal, más milagros. El último milagro sucedió allí en el huerto, cuando le sana la oreja a Malco, cuando es arrancada por la espada de Pedro y nuestro Señor Jesucristo sana a este siervo que venía a apresarle. Todavía ahí hubo la oportunidad de que los alguaciles entendieran que era el Hijo de Dios y que obraba milagros por el poder de Dios. Sin embargo, una conducta tan obstinada seguramente ciega precisamente a las personas. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Él murió por la pena del pecado, para que esta pena del pecado no cayera sobre nosotros, no cayera sobre quien tiene su fe puesta en este hermoso sacrificio. El sufrimiento, hermanos, no lo detuvo, tampoco la vergüenza lo detuvo, la cruz misma no lo detuvo, y la tumba no lo detuvo. Tomás, uno de sus 12, después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y se presentó ahí en ese grupo, él estaba ausente. Y entonces cuando regresa a reunirse con este grupo de hermanos, le dicen, el Señor ha resucitado, y Jesús dice estas palabras: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En ocasiones, este sacrificio se trata de plasmar en un lienzo, en una pintura, en un pequeño retablo. Y en ocasiones también he llegado a ver, tratando de escenificar a Jesús solamente atado en la cruz. Solamente algunos lazos, ¿verdad?, que sostienen el cuerpo en el madero. Pero la realidad, hermanos, aunque en los evangelios mismos no se menciona de los clavos, esta referencia que se hace aquí Juan, que la hace después de la crucifixión con respecto a Tomás, precisamente está haciendo referencia a cómo fue él sostenido e inmovilizado en la cruz por medio de clavos.
Tomás dice, yo no voy a creer hasta que meta mi oído en el orificio que dejaron esos clavos, y hasta que mi mano entre por el costado donde la lanza atravesó el cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo 8 días después regresa y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Esta es precisamente el punto de que cada hombre, o el punto crucial, ¿verdad?, el paso en firme, donde voluntariamente el hombre tiene que dar, ser incrédulo o ser creyente. No sé si lo que se habló el día de hoy o el día de ayer parezca caer en el ámbito de lo inverosímil, hermanos, pero la palabra de Dios es verdad, y lo que sucedió en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue verdad. Por lo tanto, tiene que movernos, porque no habrá otro sacrificio que se pueda dar en el futuro y que se haya dado después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el hombre alcance la salvación. Solamente este sacrificio, ya no habrá más. Nuestro Señor Jesucristo vendrá y se presentará como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cada uno a su debido tiempo tendrá que dar cuentas delante de Él de lo que hará con este mensaje, con este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y si usted no conoce al Señor Jesucristo, yo le invito a que piense que lo necesario es precisamente que reconozca ese sacrificio, pero que reconozca también en sí mismo su pecado, que sepa que es un hombre pecador, que no hay justo en este mundo, ni aun uno, dice la palabra de Dios, que todos nos desviamos y todos nos hicimos inútiles porque no podemos alcanzar y tener acceso a Dios solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice consumado es, simplemente está poniendo fin a la obra expiatoria, a la obra de redención, a la justificación, por lo cual yo le diría a usted, le invitaría a usted que reconozca su pecado, que lo confiese delante de Dios y que acepte al Señor Jesucristo en su corazón, pidiéndole en oración que venga a usted. Créale a Él, créale a la palabra. Y entonces nuestro Señor, quien es justo, quien es amoroso y compasivo, lo hará su Hijo. Dice en Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la pregunta. ¿Quiere usted hacer esta oración? ¿Quiere usted hacer esta invitación? Voy a hacer una pequeña oración indicándole estos elementos. Y una vez que termine, si esto dio fruto en su vida, me gustaría que se comunicara con nosotros, que nos diera un pequeño mensaje a través del Facebook y poder comunicarnos nosotros con usted. Señor bendito, reconozco que yo soy pecador, que por mi causa y la causa del pecado de todos los hombres, tú tuviste que morir y sufrir en la cruz de una forma cruel y cruenta, que mi Dios no puedo imaginar, Señor. No puedo, Padre Santo, comprender la intensidad de tu sufrimiento y del odio del hombre hacia tu Hijo Jesucristo. Quiero pedirte que perdones mis pecados. He entendido que el proceso de la cruz llevó a que la justicia tuya sea satisfecha. Era necesario la sangre de tu Hijo siendo inocente y siendo santo, sin pecado y sin mancha. Y comprendo que a partir de esa sangre yo puedo tener perdón de mis pecados. Perdóname y te pido que entres a mi corazón, que llenes este vacío espiritual que tengo y que, Padre Santo, confío en que las promesas que tú nos has dado de vida eterna, Señor, ahora, Padre Santo, tú no las has dado, tú me las has dado por gracia. Te damos toda la honra y la gloria también, Señor, porque nos permites por estos medios utilizar, Señor, tu palabra y dar el mensaje de salvación. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros en el nombre de Jesucristo, Señor. También el día de mañana seguiremos con este tema y el día domingo. Y Padre bendito, ayúdanos, Señor,
a que más personas también sean alcanzadas. Amén.